Mi nombre es Felipe de Jesús Acosta Montero, pastor de la iglesia de aquí del estado de Veracruz, México. Abran sus Biblias, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 11. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esto es palabra de Dios. Hermanos y hermanas, si usted tiene alguna duda sobre ese lugar que es el infierno, déjeme decirle a usted que no tenga ninguna duda, porque ese lugar es real, ese lugar existe. Los científicos lo nombran como el centro de la tierra o el núcleo de la tierra, pero la Biblia dice que es el infierno. Ese núcleo que dicen los científicos, los estudios que dicen que es el núcleo de la tierra, o sea, el centro de la tierra, es el mismísimo infierno. La Biblia es muy clara, hermanos y hermanas. La Biblia, la Santa Biblia, es muy clara cuando habla de ese lugar de tormento, porque ese lugar es de tormento, donde las almas son atormentadas día y noche por toda la eternidad, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, Jesucristo predicó más del infierno que del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón Jesucristo predicaba más del infierno que del reino de Dios? Por esto, por la dureza de vuestros corazones, decía el Señor, corazones de piedra. Y también les decía el Señor Jesucristo, ¿y cómo leen ustedes que no entienden lo que yo hablo con ustedes? ¿Por qué no entienden lo que yo les hablo? El Señor Jesucristo fue muy claro cuando daba los mensajes, y uno de los mensajes muy claros fue hablando del infierno. ¿Por qué? Porque muchas gentes no creen en ese lugar. Inclusive hay religiones que no creen en ese lugar de tormento que es el infierno. Hermanos y hermanas, ese testimonio que yo les voy a decir es real y verdadero. Este testimonio es de mi pastor en aquellos tiempos, cuando yo apenas iniciaba en los caminos de Dios. Tenía yo más o menos de 2 a 3 años recién entregado a Cristo y ya estaba yo en los caminos del Señor. Ahí el Señor me dio una revelación de mi pastor y yo se la dije, yo se la hablé en vida a mi pastor y le dije: pastor, mire, yo necesito hablar con usted a solas, porque esto es muy delicado. Esto es muy delicado lo que yo le voy a decir. El Señor me ha dado una revelación de usted, que usted está en pecado. Y yo cuando le dije al pastor, cuando terminó el culto, cuando terminó el servicio, yo le dije estas palabras y él me dijo, yo le vi el rostro muy asustado, muy espantado, y me dijo, dice: no, hermano Jesús, tú me vas a dar el testimonio de lo que Dios te mostró. Lo que Dios te mostró, me lo das hoy mismo, por favor. Porque sentí claramente que la palabra que tú me has dicho viene de parte del Señor Jesucristo. Yo lo puedo sentir. Por favor, dímelo ahora mismo. Entonces le digo, ¿cómo le hago? Digo, porque esto está muy fuerte, está muy duro. Necesito hablarlo a solas con usted. Entonces él me dijo, dice: mira, de aquí del culto nos vamos, te seguimos, vamos a ir detrás de tu camioneta. Él traía también en la camioneta de él, en la batea traía muchos hermanos de invitados a la iglesia. Hermanos y hermanas, déjenme decirles que entonces yo arranqué mi camioneta y él me siguió hasta mi casa. Entonces, llegando a mi casa, traía hermanos ahí, le dije a mi esposa, digo, dales un café, porque yo recuerdo que eran los tiempos de diciembre, eran ya tiempos fríos. Entonces yo le dije que les invitara un café para yo poder hablar a solas con mi pastor, para que no hubiera estorbo, pero es que era algo muy delicado lo que yo le tenía que decir de parte de Jehová de los ejércitos al hermano pastor. Entonces nos fuimos aparte a una mesa, a la sala, y ahí empecé a hablarle. Digo, la revelación, hermano pastor, empieza así.
Yo llegué en el Espíritu, el Señor me ha movido en el Espíritu a muchas necesidades. Llego en el Espíritu a una casa de un político. Este político tenía a su esposa en cama agonizando, ya los médicos la habían desahuciado, ya no podían hacer nada por ella. Entonces, hermanos y hermanas, el político me invitó a su casa. Esto fue una visión, me lleva a su casa, Entonces yo tenía que orar por su esposa, pero entonces el Señor me dijo audiblemente: detente, no ores por ella, reprende ese altar que está a tu mano izquierda, reprende ese altar, repréndelo, porque detrás de ese altar se esconden demonios, espíritus inmundos. Entonces yo obedecí a la voz del Señor. Él me habló muy audiblemente a mi oído derecho. Entonces yo voy sobre ese altar, un altar que estaba lleno de imágenes y de estatuas, pura idolatría, hermanos y hermanas. Entonces había unas veladoras prendidas ahí, había una Biblia abierta. Aleluya, gloria al Señor. Había florecitas en un traste como es un altar católico, así como lo adorna, así estaba ese altar en la visión que Dios me mostró. Entonces, amigos y amigas, hermanos y hermanas, este lugar es real, este lugar existe. Déjenme decirle que este lugar es real. No es un mito, no es una historieta, no es un cuento, no es simbólico como muchos dicen que es simbólico el infierno de lo que está escrito en la Biblia de ese lugar. Hermanos y hermanas, entonces cuando yo voy sobre ese altar, pongo mis manos sobre ese altar a cierta distancia y empiezo a reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Le decía yo reprendo, ato y echo fuera todo demonio, todo espíritu inmundo que esté escondido en este altar. En este altar de idolatría, yo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y déjeme decirle, hermanos, que inmediatamente se hizo presente un demonio gigante, un demonio que tenía de altura más o menos como 3 metros. Entonces, ese demonio enseguida sale detrás del altar y avanza sobre de mí con una boca como de león. Y ese crujía y hacía cosas como si me quisiera devorar, como si me quisiera comer. Pero entonces, hermanos, yo puse mi mano en contra de él, así a cierta distancia de ese demonio, y lo empecé a reprender otra vez. En el nombre de Jesucristo. Y le decía yo: te reprendo, te ato y te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y hermanos, entonces vino un poder más fuerte del que ya tenía yo en mi vida. Y entonces, hermanos, ese demonio empezó a retroceder y yo sobre de él, y empezó a retroceder. Le dije: y en el nombre de Cristo Jesús te envío al abismo que es el infierno de donde has salido. Ahí te regreso en el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo. Entonces se abrió una puerta, pero una puerta en forma de cueva, así redonda. No era una puerta así cuadrada, era una puerta como de una cueva así redonda. Esa puerta se abrió y absorbió al demonio como si fuera una aspiradora gigante. Lo absorbió y lo jaló hacia adentro. Hermanos, entonces déjeme decir, se cierra esa puerta y yo dije: gracias, Señor, que este demonio ya lo mandaste al abismo, Señor. Entonces, hermano, cuando yo estaba dándole gracias al Señor, la puerta se volvió a abrir y ese demonio volvió a salir a cierta distancia, como a 2 metros de mí. Entonces, él me dijo estas palabras. Dice: yo no pude engañarte, pero te muestro quién sí te va a engañar. Hermanos, él me dijo estas palabras, yo las recuerdo muy bien. Me dijo así: yo no te pude engañar, pero yo te muestro quién sí va a poder engañarte, quién te va a engañar. Hermanos, entonces, cuando eso pasa, ya no hubo necesidad de reprenderlo. Él solito se volvió a meter. Se metió, pero ya la puerta no se cerró, sino que dentro de esa puerta, de ese lugar, por esa puerta redonda, tipo cueva, ahí salió mi pastor con su guitarra, porque él tocaba las alabanzas con una guitarra acústica.
Entonces él sale con su guitarrita, así como la usaba él, la agarra de su brazo, de la guitarra, y ahí viene saliendo, y el personaje que venía saliendo era mi pastor. Yo todo eso se lo dije a él en vida, se lo dije, yo no callé nada de lo que el Señor quería que yo hablara con él. Se lo dije en el nombre de Jesucristo, en el amor del Señor. Entonces, hermanos, cuando él sale así, sale con su guitarrita y sale a paso lento, acercándose a mí, más lentamente se acercaba a mí, y entonces él se me queda mirando, pero haga de cuenta que él no abría su boca, pero yo podía entender que con su mirada él me hablaba y él me decía: ayúdame, haz oración por mí, haz oración por mi alma, haz oración por mí, porque yo estoy en este lugar, yo estoy en vida allá afuera, pero ya mi alma, mi espíritu está en este lugar, Déjenme decirle, hermanos, que con eso él me hablaba, pero no abría su boca. Pero yo podía entender lo que me decía por medio de su mirada. Su mirada estaba llorosa, a punto de llorar, pero nomás estaba llorosa, no escurría lágrimas de él, de sus ojos. Entonces, hermanos y hermanas, cuando ya él me dijo lo que me tenía que decir, yo no sé si por ahí dicen que en telepatía, no lo sé, pero yo puedo sentir en el espíritu que yo entendía por medio de su mirada hacia mí, que él me decía esas palabras: ayúdame, ora por mí, porque mi alma ya se encuentra en este lugar de tormento que es el infierno. Hermanos, déjenme decirles, me costó trabajo decirle todo esto a mi pastor, pero creyó al momento. Yo vi que le dio mucho miedo, se puso como hasta temblaba y la cara le temblaba de miedo de lo que yo le había dicho de parte del Señor Jesucristo. Entonces él, atemorizado, él me dijo: esto es palabra de Dios, porque verdaderamente estoy en pecado, hermano Jesús. Verdaderamente estoy en pecado, hermano Jesús. Me voy a poner a cuentas con el Señor, porque yo no quiero perderme en el infierno. No me quiero perder en ese lugar. Hermano Jesús, ora por mí. Pídele a Dios por mí. Aleluya. Entonces, hermanos, él creyó al momento. Porque ¿cuántos al momento nomás creen? Al momento reciben la palabra y les da miedo y hacen cuantas cosas y dicen: sí es cierto, yo hice tal pecado, yo cometí tal pecado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ese susto es momentáneo y no se ponen a cuentas con Dios verdaderamente. Dios conoce a la gente sincera, pero también conoce a la gente hipócrita. La gente que le dice: yo hago esto, voy a hacer esto otro, te prometo esto, te prometo este otro, pero no hacen nada, hermanos. Así hay cantidad de hermanos en las iglesias. Yo lo he visto con estos ojos. Tengo más o menos sobre 15 años en los caminos del Señor y he mirado tantas cosas en diferentes iglesias cristianas, no hablando de otras religiones. Estamos hablando, hermanito, de la iglesia donde nosotros pertenecemos, iglesias cristianas evangélicas, Pentecostés. Ahí, hermanos, ahí hay desobediencia, ahí hay rebeldía a la palabra de Dios. Déjenme decirle, hermano, que cuando yo ya le di el mensaje, él se dispuso a irse con la gente, con los otros hermanos que traía en su camioneta. Se fueron, hermanos. Pues así pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año. Pero yo veía que no se arrepentía. Pero ya el Señor ya me detenía, como diciéndome: tú ya le diste mi mensaje. Ahora déjalo que él se tiene que poner a cuentas conmigo, porque tú ya le hablaste. Si él se pierde, esa alma, esa sangre, no te la voy a demandar a ti, porque tú ya le hablaste lo que yo quería que le hablaras. Entonces, hermanos, y a mí, hermanos y hermanas, déjenme decirle que se fueron. Entonces pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año, y yo veía que no se arrepentía de su pecado. Yo sabía en qué pecado estaba, pero yo no tuve ni idea de decírselo, porque él me lo dijo: sí, verdaderamente, hermano Jesús, yo estoy en pecado. Al momento lo reconoció, pero nunca se puso a cuentas con el Señor. Nunca dejó ese pecado. Entonces déjeme decirle, hermanos, un día me dicen que comió carne de cerdo, que comió mucha carne de cerdo ese día, carnitas, chicharrones, cueritos y cuanta cosa. Entonces déjenme decirle, hermanos, que ese día que comió todo eso, me dice el hijo de él, el mayor,
me dijo, dice, mira hermano Chucho, después él llegó a la casa y tomó mucha leche de vaca. Entonces ya había comido mucha carne de cerdo. Y después de eso llega a su casa y se toma, creo, como 2 vasos de leche. Y dice, ay hermanito, eso bastó para que mi papá se pusiera muy mal, muy enfermo. Lo llevamos al Seguro Social, lo llevamos a que lo atendieran. Y hermano, Jesús dice, mi papá cayó en estado de coma. Y después de que cayó en estado de coma, quedó como algo vegetal, como algo que ya no se movía, como algo que ya no tenía esperanza de vida. Pero entonces, hermano Chucho, hermano Jesús, dice, nos pusimos a orar toda la iglesia, una iglesia grande, hermanos, de muchísimos miembros, una iglesia grande, esa iglesia existe, esa iglesia es real, esa iglesia está. Y dice, y nos pusimos en oración toda la iglesia por mi papá. Pero ¿qué pasó? Nuestra oración no fue recibida, nuestra oración no fue contestada. Mi papá empezó 2 días, 3 días, 4 días, conectado en ese hospital o en ese seguro social. Entonces, hermanos, esto es lo que me dijo el hijo mayor de mi pastor. Entonces, dice él, que por más que oraron por el pastor, por más que oraron por mi pastor, toda la iglesia en oración por él, por la vida de él, por el alma de él, que no muriera, que le diera al Señor otra oportunidad de vida. Pero la oración no la contestó el Señor. Porque al Señor también lo cansamos. Andamos de cabezones, testerudos y orejones con el Señor. Pensamos que todo el tiempo nos va a soportar nuestras rebeldías, porque esas son rebeldías con el Señor. Entonces, hermano, no porque tú seas pastor, escúchame, no porque tú seas pastor, no porque tú seas pastora, sientas la salvación asegurada. Nadie tiene la salvación asegurada, nadie la tiene asegurada. Lo único que sí, hay señales de quien tiene la vida asegurada, y es aquel que vive en el temor de Dios, aquel que vive en el temor de Dios, aquel que guarda los mandamientos de Dios, aquel que obedece a todos los mandamientos de Dios. Él tiene la vida eterna asegurada en Cristo Jesús. Pero no porque tú seas pastor, no porque tú seas pastora, te sientas segura de tu salvación, te sientas seguro de tu salvación. Así no es el asunto. Tienes que asegurarte que no hay ni un estorbo en tu vida para que tú entres al reino de Dios. Tienes que estar seguro. Examínate a ti mismo, examínate a ti misma de cómo andas delante del Señor, cómo andas delante de la presencia de Dios. Déjame decirte que él se sentía bien seguro. Cuando él muere, porque murió, y en ese pecado, porque nunca se puso a cuentas con el Señor, nunca se arrepintió. Entonces, hermanos, déjenme decirles, murió, lo velaron y de ahí lo llevaron a la iglesia, donde él, una iglesia grande, donde ahí salían muchas ramas de iglesias, de misiones. Entonces, hermanos, ahí lo llevaron, su ataúd, ahí lo llevaron. Y cantaban alabanzas y alabanzas que le daban gracias a Dios, porque el hermano ya estaba gozándose allá en el reino de Dios. El hermano ya estaba gozando en el paraíso de Dios. Decían que ya el hermano pastor ya estaba con Cristo, que ya estaba con él. Pero déjame decirte, hermanos, yo sentí en mi corazón que no era así. Yo estuve presente ahí en la iglesia. Yo estuve presente cuando declaraban los hermanos, muchos hermanos declaraban que el hermano ya se estaba gozando con el Señor allá en el paraíso de Dios. Y no fue así. Yo en el espíritu, fuertemente en mi corazón, yo sentía que el hermano se había perdido, que su alma se había perdido. Yo no dije nada, absolutamente nada. Entonces déjenme decirle, hermanos, en el amor del Señor, yo quería mucho a mi pastor, lo amaba en Cristo Jesús. Toda mi familia de los que congregamos ahí con él, lo amábamos en el amor del Señor. Dios lo sabe. Pero una cosa es que nos amemos y otra cosa que nos ocultemos cuando estamos en pecado. Dice la palabra, exhortaos los unos a los otros. Y yo en el amor de Cristo lo exhorté con esa revelación que Dios me dio para él.
Déjenme decirle, hermanos, esa fue la revelación. Esa fue la revelación que yo primero le di, pero ya todo lo demás fue en vida. Él ya había muerto, él había agonizado, él murió en pecado. Y aún muchas iglesias de ahí, de los miembros de la iglesia donde él estaba, déjenme decirle, hermanos, que aún ellos piensan que está gozándose en el paraíso con Dios. Por eso es el motivo de esta transmisión, por eso es el motivo de esta transmisión, para que usted entienda, usted que si es pastor, si es pastora de una iglesia del Señor Jesucristo, no se sienta muy seguro, no se sienta muy segura que la salvación la tiene asegurada. No es cierto, no es cierto. Nosotros mismos, Pablo lo decía, que mientras que estuviera en este cuerpo y en esta vida, él no tenía nada asegurado, pero es que él procedía al blanco que es Jesucristo. Gloria al Señor. Déjame decirte, pastor, pastora, de donde tú seas, hermano, hermana, de donde tú seas, si tú tienes estorbos en tus vidas delante de Dios, si tú tienes pecados, porque hay unos que dicen que son pecados chiquitos, pecados que Dios no toma en cuenta para nada, déjame decirte que te ha engañado el diablo, te ha engañado Satanás, porque ese mentiroso y padre de mentiras ha engañado a mucha iglesia de Cristo, y mucha iglesia está en el mismísimo infierno. Pastores, pastoras, pero el Señor me ha llevado a ese mismísimo lugar. A ese mismísimo lugar. Y así como yo vi la visión de ese demonio, y cuando me dijo él, no te pude engañar yo, pero sí te muestro quién te va a engañar. Cuando vi que era mi propio pastor el que me iba a engañar, hermanos. No predicaba de la idolatría, no predicaba del infierno, no predicaba del pecado. Entonces, ¿qué predica esta gente? Yo era recién, hermanos, 2, 3 años escasamente, pero yo ya estaba leyendo la Biblia y en el Espíritu yo sentía el celo de la palabra, a mi corta edad, yo ya sentía el celo de la palabra de Dios, de lo que él predicaba. Entonces, hermanos, déjenme decirle que ya cuando él muere, él murió, pero murió en pecado, Dios me lo mostró. En el Espíritu otra vez el Señor me saca y me lleva a ese lugar de tormento. Al infierno, déjenme decirle, amigos y amigas, que el infierno se compone por 2 partes, tinieblas y fuego, oscuridad y lumbre. 2 lugares. Los que más mueren en pecado son los que están en el fuego, en la lumbre. Los que mueren en menos pecado, que muchos dicen pecados chiquitos, a la oscuridad eterna, que es también el infierno. El infierno está compuesto por 2 partes. Una oscuridad inmensa, que son las tinieblas, y la otra, que es fuego, o sea, lumbre. Entonces, hermanos, cuando el Señor me baja otra vez a ese lugar en el Espíritu, me baja en el Espíritu a ese lugar, digo, Señor, no me traigas aquí. Llévame a mostrar muchas cosas en el cielo, pero aquí no me traigas, Señor. No me traigas aquí, por favor, Señor, ten misericordia de mí. Ese lugar está muy... Y yo iba bajando y bajando con el Señor. Mi espíritu lo iba bajando, el Señor iba bajando para mostrarme el alma de mi pastor, que estaba perdido en el mismísimo infierno. Ahí estaba perdido. Hermanos, y entonces yo, cuando él me para a cierta distancia, y yo nada más veía una silueta que venía avanzando hacia mí. Venía caminando hacia mí, yo veía una silueta así, pero yo no le veía forma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién viene caminando hacia mí? Y yo veía que más avanzaba, más clarito se veía. Yo no sé, pero el Señor como que pone una luz ahí para que uno reconozca lo que Él quiere que veamos en ese lugar y lo testifiquemos a toda la gente, para que conozcamos que ese lugar es real y no te sientas seguro y segura de que ya eres salvo. Aquí la carrera es hasta que morimos, pero muéramos en Cristo Jesús, ya sea que vivamos o muramos, pero en Cristo Jesús. Examinémonos a nosotros mismos, cómo andamos delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, cuando empieza a avanzar esa silueta oscura y empieza a avanzar hacia mí, ya a cierta distancia, otra vez como a 2 metros de mí, como que el Señor puso una luz ahí para que yo reconociera quién era esa silueta. Era mi pastor. Mi pastor se perdió. Mi pastor, su alma está en el infierno. Ahí está. Entonces, otra vez, su mirada
Pero no me decía nada con sus labios, con su boca, sino con su pura mirada en el espíritu yo podía sentir lo que él hablaba conmigo. Pero déjenme decirle que vino palabra de Jehová para él. Vino palabra de Cristo para él. Y es como si le hubiera hecho el Señor una pregunta. Y le dijo, cuando una persona acepta a Cristo, Cristo entra en su corazón. Cristo entra en su corazón, pero puede salir. Ahí es donde le hizo la pregunta. ¿Puede salir? Como decir, ¿puede salir o no puede salir? O ya entró y salvo para siempre. Como esas sectas que dicen que ya porque aceptaron a Cristo Jesús en su corazón una vez, pueden hacer lo que ellos quieran. Como quiera ya Cristo entra en sus corazones. Y Cristo no sale. Y Cristo no sale del corazón cuando ya entró. Aquí el Señor me mostró que Cristo sí sale. Porque Él no soporta el pecado. No soporta la maldad de sus hijos y de sus hijas. Aquí hay que arrepentirse. Hay que vivir una vida santa delante del Señor. Una vida limpia. Una vida recta delante del Señor. Aquí no hay pecados chiquitos. Aquí no hay pecados chiquitos para el Señor. Tenemos que vivir una vida santa delante de la presencia de Dios. Si queremos ser herederos del reino del Señor. Entonces, hermanos, cuando ya el Señor le hizo esa pregunta, yo sé que no era yo él haciendo la pregunta se le hizo Jesucristo usando mi espíritu. Él le habló y yo sentía que era yo, pero no, fue el Señor mismo que habló con el alma de él, allá en el mismísimo infierno. Aleluya, aleluya, Cristo vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces déjame decirte, hermano y hermana, cuando Cristo entra en el corazón de una persona, ¿puede salir? No contestó nada. Cuando eso le dijo, se regresó avergonzado y caminaba otra vez para atrás, como se metió al infierno cuando le di la revelación que su alma, su espíritu estaba en el infierno. Entonces, hermano, igualmente, pero aquello había sido una revelación, ahora era real. Lo que él no quiso obedecer, lo que él dijo que sí se iba a arrepentir, él dijo que sí se iba a poner a cuentas con Dios, pero no lo hizo. ¿Cuántos dicen? Me arrepiento y le pido perdón al Señor, pero nada más de labios, no de corazón. A ellos le llama el Señor hipócritas. ¿Quién podrá engañar a nuestro amado Jesucristo? Ni el mismísimo diablo lo puede engañar, que es Satanás mentiroso y padre de mentiras. Mucho menos nosotros que somos polvo, que somos carne únicamente. Nosotros no somos nada. Y nos pretendemos engañar al Señor. Cuando algo le promete, hermano o hermana, al Señor, ¡cúmplalo! Limpie su vida, limpia tu alma, limpia todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Hermanos, cuando esas palabras se las dijo el Señor, él retrocedió y se iba así de espalda para atrás y para atrás. Y otra vez se perdió en esa oscuridad terrible, en esas tinieblas. Y ya no lo me sacó el Señor otra vez de ahí. Hermanos, esto no es fácil predicarlo y testificarlo porque su familia este video lo va a ver. La familia del hermano pastor, este video también lo van a ver ellos. Y van a comprender muchas cosas. Él murió en adulterio. Nunca se arrepintió. Este siervo de Dios le dio el mensaje a tiempo. Murió en adulterio. Y los adúlteros no entrarán al reino de Dios, lo dice la palabra. Él se casó una vez y tuvo un hijo. Y a los años se divorció y se volvió a casar por segunda vez y tuvo muchos hijos. Este hermano murió en adulterio, en fornicación. Y se perdió su alma, porque llegó la muerte, lo sorprendió en pecado, y su alma fue arrojada al mismísimo infierno. Esto es palabra de Dios.
Esto no fue fácil, hermanos. A mí me duele mi corazón cuando yo digo estas cosas. Y déjenme decirle algo, hermanos. En este taxi, yo venía de acá de Ciudad Cardel. Y me hace seña un hermano. Era el hijo mayor del primer matrimonio de mi pastor. El hijo mayor. Y se viene conmigo. Y se viene conmigo que quería un viaje, un especial. Y ahí lo llevo. Y ahí lo llevo. Y él empezaba a hablar de su papá. Como que su papá estaba en el cielo. Como que su papá estaba en el paraíso con Cristo. Pero déjenme decirle, hermanos. Ahí es donde se tiene uno que armar de valor en Cristo Jesús y hablarles en el amor de Jesús para que ellos no cometan los mismos errores. Para que nadie cometa esos mismos errores. ¿Cuántos pastores hay? ¿Cuántas pastoras hay que están en el mismo pecado? Déjame decirte, hermano, déjame decirte, hermana pastora, hermano pastor, si tú estás metido también en este pecado, tu alma se va a perder en el mismísimo infierno como se perdió el alma de mi pastor. ¿Quién les enseñó eso? El mismísimo diablo. Doctrinas de demonios, donde se pueden casar una vez, 2 veces, 3 veces. Jesucristo fue muy claro y Él lo habló, que solo que alguno de ellos 2 muera, es solamente que se pueden casar otra vez. Porque el apóstol Pablo lo dijo claramente. Y a todos los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que no se separen. Y si se separan, quédense sin casar. ¿A dónde no entiendes tú la palabra, hermano? ¿A dónde no entiendes el mensaje del Señor, hermana? Aleluya. Aquí es una sola vez nada más. Desde el principio así lo dijo Jesucristo. Ya no serán 2 carnes, sino una sola carne. Y lo que unió Dios, no lo separe el hombre. ¿A dónde no entiendes la palabra? Dice, no, pero es que también la palabra dice que a causa de fornicación, solamente así nos podemos casar, así nos lo dice el Señor. En ningún momento te da permiso de volverte a casar. Aleluya, por eso este hermano pastor nunca pudo hacerlo. Porque ya tenía otra familia, ya tenía 2 familias, 2 esposas se puede decir. La primera que tuvo un hijo y fue al que le di el mensaje. Y esto no tiene mucho, que le di este mensaje al varón, hermano mayor del primer matrimonio de mi pastor. Hermanos, esto está terrible, esto está tremendo. Pero es palabra de Dios lo que estás escuchando por medio de esta transmisión. Esto está escrito en el Evangelio del Señor Jesucristo. Vivamos una vida santa delante de Dios para poder ser herederos del reino del Señor. Hay que vivir correctamente delante del Señor, obedeciendo a su palabra, tal y como está escrita. Mi pastor se perdió. Esto se lo acabo de decir, tiene poquito en este taxi. Se lo acabo de decir a su hijo mayor del primer matrimonio. Hermanos, tengamos temor de Dios. Tengamos temor a Dios. Él no juega con nadie. Su palabra se cumple tal y como está escrita en nuestras vidas. Y el hermano, vino la muerte y lo sorprendió en adulterio, en fornicación, y se perdió. Gloria al Señor. Este es el testimonio de mi pastor sobre ese lugar. Pero déjame decirte, hermano, que hay más testimonios, cosas que a mí me duelen en mi corazón y cosas verdaderamente te voy a decir, que estas partes del infierno, no me gusta nada que el Señor me lleve mi espíritu ahí para mostrarme cosas que Él quiere que yo muestre, que Él quiere que yo hable, que Él quiere que toda la gente de todas las naciones del mundo sepan que a Dios tenemos que obedecerlo tal y como lo dice su palabra. Eso es hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a su palabra.
Déjenme decirle, hermanos, que después, a un tiempo, nosotros le predicamos a toda la familia, a toda la gente, donde el Señor nos toca para predicar su poderoso evangelio. Estamos predicándolo tal y como está escrito. Infierno dice, infierno predicamos. Juicios dice, juicios predicamos. Pecado dice, del pecado predicamos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, yo tengo otra revelación sobre ese lugar que es el infierno. Aleluya, aleluya. Amigo, testigo de Jehová, si el Señor te ha tocado para que tú veas esta transmisión, si el Señor te ha tocado para que tú mires esta transmisión, no apagues lo que estés viendo en tu celular. Si lo estás viendo, escucha lo que el Espíritu Santo de Dios dice a toda la gente, cristianos y no cristianos. Esto es para todos. Entonces, hermanitos, cuando el Señor me lleva por segunda vez a ese lugar, ahora era un tío, hermano de mi mamá, hermano menor de mi mamá y sus 2 hijos. Una persona que se dedicó nada más a trabajar y a trabajar y a trabajar y a hacer. 3 carnicerías en el puerto de Veracruz, 3 carnicerías, en las 3 se le llenaba, pero cantidad de gente haciendo colas para comprarle carne. Él tenía su ranchito, él tenía caballos de carrera, él tenía buenas camionetas. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros les hablamos siempre y le estuvimos hablando. Una tía de Veracruz, muy usada, muy ungida por el Señor, hermana de mi mamá también, mayor que él, porque mi tío era el menor. Entonces, hermanos, vino la delincuencia y le mataron a su primer hijo, el mayor, a tiros en una de las carnicerías, ahí en el puerto de Veracruz. Un primo hermano mío y hermano, el tío de mi mamá. Primero le mataron al hijo mayor, o sea, mi primo hermano. Después de esto, él quiso tomar venganza por sus propias manos. Y según él, secuestró a unos jóvenes que supuestamente ellos habían matado a su hijo, a mi primo. Hermanos, y estoy seguro que mi tío los mató a estos jóvenes. Pero después toman venganza los familiares, los padres de estos jóvenes, y vienen contra el otro hijo, el menor de él, en una de las carnicerías ahí igualmente de ahí de Veracruz. Él tenía 3 carnicerías en el puerto de Veracruz. Entonces, ya habían matado al primer hijo, al mayor. Él quiere tomar venganza, tomó venganza, secuestró a unos jóvenes y los mató. Ahora los familiares, padres o tíos, no sé, tomaron venganza de estos jóvenes y se fueron con mi tío. Y al primero que agarraron fue al otro hijo de él, en la calle. Y mi tío estaba en la carnicería, dándole instrucciones a sus carniceros, a sus empleados. Cuando los que asesinaron a su segundo hijo, le dijeron, antes de pegarle un tiro, mira cómo vamos a matar a tu segundo hijo, porque tomaste venganza de nuestros hijos. Y mira cómo lo vamos a matar enfrente de ti. Y lo agarraron a tiros, hermanos, enfrente de mi tío. Y también a él lo mataron. Pero primero pasó el dolor de ver a un hijo que lo están matando enfrente de nosotros, hermanos. Este ya era el segundo hijo. Y después lo mataron a él. Esa era la familia de él. Su esposa, 2 hijos y mi tío. Su esposa, hermanos, quedó ciega. Diabetes de las más terribles. Con dinero, con ranchos, con caballos de carrera, con camionetas, pero sin esposo y sin hijos. Con Dios no se juega. Con Cristo no se juega. Con el Espíritu Santo de Dios no se juega. Su palabra es su palabra. Y ellos nunca buscaron del Señor. Y déjame decirte para otra religión. La Iglesia Universal, que muchos dicen que son cristianos, pero no lo son, porque dice el Señor que los encuentra que son mentirosos, que mienten.
esa iglesia universal, el hijo mayor de mi tío, él era miembro de esa iglesia, y diezmaba, ofrendaba, daba grandes diezmos, que hasta los mismos pastores lo iban a buscar a su casa, lo elogiaban, lo levantaban, le alzaban el cuello, no sé cómo decirlo, pero grandes, mucho dinero que les daba. Aleluya. Y ahí estaban los pastores de ese lugar, de la iglesia universal, con él, para recibir los diezmos y las ofrendas. Porque él a veces no tenía tiempo de tanto trabajo que tenía. Pero sí iban por los diezmos y las ofrendas a la casa de mi primo. Hermanos, déjenme decirles, con esta seguridad en Cristo Jesús, yo cuando se lo platiqué a una de mis hermanas, digo, mira hermana, los tres se perdieron. El Señor sacó mi espíritu y me llevó otra vez al infierno para mostrarme a mi tío y a mis dos primos hermanos. Y los tres están allá. ¿Cómo fue esto? Lo mismo que me presentó con mi pastor, con el alma de mi pastor en ese lugar llamado infierno. Lo mismo. Yo veía tres siluetas caminando de una oscuridad. Yo nomás veía tres bultitos que caminaban hacia mí y avanzaban hacia mí y venían hacia mí. Y como a la distancia de unos 2 metros de mí, los pude reconocer. Que era mi tío, hermano de mi mamá, el menor, y mis dos primos hermanos. Los tres en el infierno. Cuando esto yo le doy y entonces, él sí me hablaba. Yo sentía que él sí hablaba y me decía, hijo, sobrino, ¿cómo salir de aquí? Dime cómo salir de aquí. ¿Cómo podemos salir de este lugar? Ya se imaginará usted esa desesperación de las almas que están ahí en ese lugar. Yo sé que esta transmisión muchos no la van a creer. Pero muchos sí la van a creer, porque es palabra de Jehová de los ejércitos. Esto es palabra de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando ella me empezaba a hablar y me empecé a decir con una desesperación terrible, espantosa, ¿cómo salir de aquí? Dime, Chucho, porque ellos de allá nos ven en luz y nosotros los vemos tal y como están, en las tinieblas. Y ellos también nos ven tal y como estamos, que estamos en luz, porque Cristo es la luz. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo y quiere que sus hijos y sus hijas andemos en luz y no en tinieblas, porque de las tinieblas fue donde nos sacó el Señor. Los hijos de Dios tenemos que andar en luz, en la luz de Jesucristo. Él es la luz admirable, Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Y sus hijos también somos la luz del mundo. Pero aquellos que viven en santidad delante de Él, aquellos que viven su palabra, aquellos que son hacedores de su palabra y no nada más oidores olvidadizos, engañándose a sí mismos. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, yo me puse a llorar otra vez. En el espíritu yo lloro mucho, hermanos. El Señor me hace llorar, pero es Jesucristo el que llora por las almas que están cayendo en ese infierno todos los días, a cada momento. Caen a granel, caen por miles de miles, y eso es todos los días. En cada momento están cayendo las almas como si vaciaran un carro de volteo con grava, y esa grava es una alma, cada piedrita es un alma, y así vacían ese volteo. Así están cayendo las almas al infierno todos los días, a todo momento. Eso también lo ha revelado el Señor. Entonces dice que de 1000 almas una sola se salva. De 1000 almas una sola se salva. Por eso dice la palabra del Señor: muchos son los llamados y pocos los escogidos de Dios. Aleluya. Porque casi nadie quiere obedecer al evangelio de Cristo. Casi nadie quiere tomar su cruz y seguir a Cristo. Como lo dijo el Señor: toma tu cruz y sígueme si quieres ser mi discípulo. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y entonces, hermanos, yo lo único que le dije al tío en el espíritu,
Mira, tío, allá en la tierra, allá en vida, tú tuviste esa grande oportunidad que Cristo te había dado para ti, para toda tu familia. Te dio esa oportunidad para que tu alma fuera salva, para que cuando tú murieras te fueras al cielo. Pero como desobedeciste, te dedicaste a hacer negocios, a trabajar como burro, ni te vestías bien, andabas todo embarrado de excremento de vaca por donde sea, porque traías tus camionetas llenas de vacas para matarlas y entregar en esas carnicerías la carne y tener mucha venta, hacer mucho dinero. Déjame decirte, amigo y amiga, hermano y hermana, si tú te dedicas a hacer dinero y más en estos tiempos que Cristo está próximo a venir, porque las señales que Cristo dijo antes de su segunda venida y del fin del mundo ya están cumplidas. Cristo en un abrir y cerrar de ojos, Cristo ya está aquí en este planeta Tierra. ¿Y a quién se va a llevar? A los escogidos de Dios, a los escogidos de Cristo. Ellos van a ser arrebatados de este mundo perverso y malvado, porque en este mundo no hay nada bueno, hermanos y hermanas. En este mundo no hay bueno, todo está corrompido, todo está podrido, todo hiede, nada sirve en este mundo. Pongamos nuestra mirada en el cielo, aquí en la tierra. No pongas tu mirada, porque si pones tu mirada en la tierra, te vas a perder, tu alma va a parar en el infierno, si pones tu mirada, si te afanas con las cosas de este mundo, si tú te afanas con las cosas de este mundo, tu alma se va a perder si no te arrepientes. Puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el dador de la vida. Hermano y hermana, ahí donde estés tú, no sé de qué lugar eres, de qué nación eres de todo este mundo. No lo sé. Pero yo te pido que cierres tus ojos. Ahí donde estás tú. Amigo, amiga, hermano, hermana, pastor, pastora, quien seas tú. Cierra tus ojos, porque voy a elevar una oración a mi Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Que esta palabra te haya despertado de ese sueño tan profundo en que te tenía metido Satanás. Esta es la verdad de Cristo. Son testimonios reales. La Biblia habla también de Lázaro y el rico, del mendigo y el rico. Uno se fue al cielo y el otro se perdió en el infierno. El rico se perdió en el infierno. Y el pobre, el mendigo, fue heredero del reino del Señor. Uno para Dios y otro para el diablo. Ese pasaje bíblico está muy poderoso. Yo les pido en el amor del Señor que cierren sus ojos. Voy a elevar una oración a Jehová de los ejércitos en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Padre Santo, Padre amado, mi Dios Jehová de los ejércitos, yo te pido, Padre, yo te pido, Señor, de todas las gentes de todas las naciones del mundo, cristianos y no cristianos, Señor, yo oro por todos ellos. Estoy clamando a ti, estoy orando a ti, te estoy pidiendo a ti, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, que es tu Hijo amado. Padre mío, ten misericordia, que tu rostro, que hagas resplandecer tu rostro sobre todos nosotros, sobre todas las naciones del mundo, y haznos entender tu poderosa palabra, que podamos ser hacedores de tu palabra, que guardemos la palabra de tu paciencia, Señor, que guardemos la palabra de tu paciencia, para que tú también nos guardes y nos libres de todo mal, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, mire, yo te pido por todas las gentes de todas las naciones del mundo, cristianos y no cristianos, Señor, por toda la gente, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido de tu grande amor, te pido de tu grande misericordia, te pido, Padre Santo, que tengas piedad, que tengas clemencia, Señor, y todos los que estén metidos en pecado, todos los que estén metidos en pecado, Señor, Padre, hazlos entender. Si tú les abres el entendimiento, van a entender este mensaje, van a entender esta transmisión, este mensaje que estoy dando por esta transmisión. Señor, ten piedad, ten clemencia, ten misericordia de todos ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Perdónales todos sus pecados, Padre, y ábreles el entendimiento para que esta palabra fluya en cada vida de cada uno de los oyentes de esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado,
te pido por todos ellos. Perdónales todos sus pecados y dales el entendimiento. Ábreles el entendimiento para que puedan entender claramente tu poderoso evangelio. Mi amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Cristo vive y reina para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.